y a esto viene que hay veces que hay bailarines que respeto mucho, bailarines profesionales de salsa que yo respeto mucho, pero a veces creen que por los logros que han tenido, por las personalidades que son, quiero ser bailarín profesional, sino quiero ser un artista integral con énfasis en tal danza. Hay alguien más arriba que yo y no puedo pensar en sobrepasar a alguien más porque todos somos iguales. Que a este mundo le falta mucha humildad y mucho amor. Hay muchas formas y cada maestro tiene sus formas de enseñar, cada profesional tiene su forma de hacer. Está perfecto. Total. Que a veces yo me quedo como que, profesional de todo. Sí, total. Como que me decía como, hágalo, si se crea, pues bueno, ya fue. Fueron Nos tocó coger los trajes de ella y dijeron, este pasaporte no es válido. Luego eso fue un trauma para mí porque yo... me dijeron, tienes 5 segundos para salir de aquí. A nosotros nos empezaron a llamar los segundos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diamond Talks, edición 2025. Si usted estuvo pendiente y dice, ¿qué pasó con Sonia? ¿Qué pasó con Diamond Talks? Que no vemos nada. Pues agárrese porque este año venimos con nuevas cosas, nuevos elementos que usted se va a sorprender. Así que antes de comenzar, no se vago, denle ahí a la campanita para que se suscriba, denle ahí like, comparta para que esté pendiente porque le aseguro que vienen muchas cosas muy interesantes. Antes de comenzar el episodio, quiero agradecer a la gente que siempre hace que esto sea posible, que es Taina Cigar, de nuestra amiguita Sandy, que tiene unos maravillosos cigarros, también Itamar Martínez, de la Liga de Itamar, y por favor también no olvide darle cariñito a Ricardo Luchos, el abogado de nuestra comunidad. Todos los accesorios y todo lo que usted ve que vamos a estar haciendo hoy aquí también es por Planeta Salsa, que se une a nuestra casa y se une a nosotros para ayudarnos con estos podcasts. Como usted vio en la tapa de este video, yo no sé cómo puedo describir a estos chicos. Ya usted sabe quiénes son, pero yo le voy a adelantar a ustedes que son 7 veces campeones y llegaron a finalistas en American Got Talent en España, versión España. Así que sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Diamond Talks a Pipi Caterín. Arriba, estamos vacilando. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Ellos están súper nerviosos, no sé por qué, porque siempre le digo que yo me porto bien, no sé por qué. Cuéntame, bueno, vamos a ir a lo que nos cruje, porque sé que ustedes tienen pues, muchas cosas que decir y todo eso, pero cuéntame un poquito, 7 veces campeones, felicidades, acaban de ganar en el Summit, cuéntame de eso. Bueno, nada, sí, gracias a nuestro trabajo y a Dios, somos 7 veces campeones mundiales. Realmente muy luchados, llevamos 5 años de pareja y desde que empezamos siempre hemos seguido para adelante sin parar, con mucha pasión, mucho amor al baile, al arte, y realmente también ha sido muy sorprendente todo, como que nunca pensé en encontrarme con ella tampoco conmigo y nunca pensamos estar aquí hoy, nunca. No, cuéntame, ¿qué? Bueno, pues primero encontrarme con Pipe es como algo increíble porque desde el día número 1 tuvimos una conexión increíble como pareja de baile, entonces como que esa conexión desde que yo empecé a bailar nunca creí que lo hubiera podido tener con una persona que ni siquiera conocía, ¿sí, no? Y pues bailar con él como que me hace sentir muy feliz, me hace sentir conectada, me hace sentir viva y pues ganar estos 7 campeonatos mundiales creo que es algo dedicado a nuestra responsabilidad, nuestras luchas, como nuestros sacrificios que hemos tenido que vivir y pues nada, estamos muy agradecidos. No, verdad que no. De 5 años hemos tenido contadas 3 peleas. ¿De verdad? 3 peleas fuertes donde... 2 de baile y una de convivencia. Ajá. 3 peleas. Pero nada más. De resto nunca. Porque ustedes son jovencitos también, que pues... Sí, bueno, yo tengo 27. Yo tengo 19. Pues mira, viste que es más. Pero 27, 26, cumplo 27 en mayo. Y yo, mira, tú ya me estás, oye. Oye, entonces mira, sabemos que son de Colombia, pero no de dónde en Colombia. Ok, ¿De dónde son? de Bogotá. Bogotá, yo estuve por ahí una vez. Sí, Bogotá, Sí. Colombia. ¿Los dos? Los dos somos de Bogotá. Ok. Mira para eso. Recién, esto es una primicia, no sé si usted sabe ese chismecito, pero usted que yo de ahí le doy. Se mudaron aquí a Orlando, estamos aquí en Orlando. Sí, ahora estamos viviendo aquí en Orlando. Oh, wow, Sí. ¿y eso? Cuéntame. Bueno, muchas cosas. Yo nada más voy a decir que lo trajo el amor. Se acabó. Entonces después averiguo todo lo demás.
Es uno de los factores. Claro. Pero cuéntame entonces, ahora qué están haciendo acá, Bueno, ¿cuál es la idea? realmente en nuestro proceso como bailarines, by the way, nosotros antes de ser 7 veces campeones mundiales también pasamos por varios campeonatos donde quedamos de segundos muchas veces. Okay. Así que obviamente por eso te digo que es muy luchado. En este proceso hemos venido descubriendo que hay muchas oportunidades para los extranjeros migrantes aquí en los Estados Unidos de formas legales, por así decirlo. Claro. Así que descubrimos la forma de la visa y Talento, pues, de talento, Ujú. es la visa O1, que aprovecho para decirles a todos como que es una visa que es vigente, es un poco difícil, pero se puede, hay muchas formas de estar en los Estados Unidos legalmente y poder hacer tus cosas aquí. De bastante sacrificio, bastante papeleo, bastante dinero sobre todo, pero se puede hacer. Nosotros hemos estado recorriendo Estados Unidos estos últimos 3 años y decidimos Orlando, no solamente por Orlando, sino por la calidad de vida, nos gusta más como el clima más cálido. Es un poco más latino, pero sí. Así que puedes sentirte más o menos como parecido a la casa. Exacto, es como que más, conecta un poco más. Aparte que aquí en Orlando nos han llegado varias victorias, de todas esas victorias que hemos tenido gracias a nuestro trabajo de Dios, hemos tenido varias victorias aquí en Orlando. Así que cuando tomamos la decisión, no solamente fue por el agua, también fue una cosa de pero que... no me mientas, pero tuvo mucha pero, Sí. pero igual siempre... Pero qué bueno que estás feliz, te ves radiante, Sí, te ves contento, y eso me alegra de corazón. Sí, estoy muy feliz y como siempre lo tengo en cuenta mi pareja, ¿no? Siempre Claro. hablamos, siempre dialogamos, siempre llegamos a una decisión conjunta porque al final eso es lo que da fruto de una relación, Sí. sea amorosa, sea de baile, sea de trabajo, la comunicación, buena comunicación. Y eso es algo que ha primado en nuestra relación siempre. Usted que está viendo este contenido, usted que está viendo esto, mire, ya usted sabe que si la pareja hay que tomarla en cuenta y hay que preguntar y hay que tener conversaciones incómodas para que estas cosas funcionen. Claro. Ok, si usted no fuera bailarín, ¿qué usted se hubiese dedicado? ¿Qué hubiesen sido? A ver. Ay, no sé. Pues yo estaba estudiando en Colombia comunicación social, entonces me hubiera gustado como trabajar en una empresa de publicidad, tal vez, o hacer mi propia Mira, publicidad. pues estás aquí frente a los micrófonos, a las cámaras, que está practicando, o sea que si usted tiene un trabajito por ahí que me le dé la canta también, cuando deje de bailar, pues puede ser comunicadora, porque mira, tiene pinta y todo, mira qué bella. Ok, ¿y tú? Bueno, realmente me gusta mucho la arquitectura. Anda. Sí, yo iba a estudiar arquitectura hasta que descubrí el baile. Me gusta mucho la producción, aunque estudié algo de producción escénica. No a gran escala, pero mi carrera como tal, yo tengo una carrera que es maestro en las artes escénicas con énfasis en danza. ¿Ya vio? Entonces tengo algo de producción ahí, me encanta mucho la producción. Pues a lo mejor pues, en unos añitos, ¿verdad? Puedes a lo mejor como combinar las dos cosas. A mí me encantaría, siempre me ha gustado mucho el tema de cámaras, producción, todo eso me encanta. Así que también lo puedo ligar mucho con... Va de la mano, claro. Va de la mano, Sí. pero si no fuera arte, aunque igual sigue siendo un arte, me gusta mucho la arquitectura, la administración. Mira, yo me metí un poquito, sé que yo soy media presenta y nerviosa, y yo me di a la tarea de buscar y usted hizo jazz y folclore colombiano también. sí. Yo que yo sé un poquito de eso, yo averigüé. Pero te fuiste bien abajo. Claro, pero es que tengo que ver Claro. mucho del principio para ver y entender lo que pasa ahora. Claro. Esa parte de ustedes, o no sé si ella también hizo lo mismo, pero eso lo incluye un poco, te ayuda un poco en lo que estás haciendo ahora. Claro, mira, yo pues como te digo, hice mi carrera, antes de conocerla, antes de pandemia, yo terminé mi carrera que es maestra en las artes escénicas, así que yo en mi universidad vi jazz, vi ballet, vi producción, hice como 7 obras. Oh, wow. Obras a gran formato. Ah, pues mira, aquí un chismecito que no tiene nada que ver con esto, porque ya lo voy a tirar. Mira, que mi productor hace películas y cosas, así que mira, podemos contratar a Pipe para que me haga un papelito, Claro. un modelito de Así algo. que eso realmente le agradezco mucho a la vida por darme esa formación, porque eso me ayudó mucho. Como yo a ella la tengo desde los 16, claro, ya venía formándose como bailarina, pero cuando empecé con ella, pues fue muy chévere porque yo pude, todas las herramientas que yo tengo de la universidad, llegué y Entonces, eso me hace mucho sentido y ahora voy a darte mi opinión, que nadie me pidió, pero la voy a dar. Por eso entonces, cuando ustedes bailan, yo veo que lo que muchos bailarines a veces no tienen,
¿Ves? Si estás bailando y esa pasión, esa proyección. Porque a veces bailamos o vemos mucha gente que tiene unas coreografías espectaculares, pero aquí no dice nada. Entonces dice, es que no tiene nada, no veo. Entonces ahora entiendo por qué cuando los veo bailar a ustedes veo completa, ese completo. Y entonces eso me llama mucho la atención. Sí, claro, claro. No, no solamente, como te digo, ha sido eso. Es todo como todo un espectro, ¿no? O sea, para tener este tipo de conexión y de trabajo hay que tener muchos ítems, ¿no? Para trabajar la técnica de la conexión, bueno, muchas cosas. Así que bueno, así ha sido. Entonces usted, pues como siempre tratamos de que este podcast sea educativo, pues para la gente que se tropieza con él, ya usted entiende que no solamente es hacer pasos, bailar, tener algunas disciplinas, sino que hay otro montón de cosas que tiene que complementar pues, para lograr tener un éxito como el que están teniendo. Sí, claro, y a eso voy también, a el preguntarse de querer ser bailarín profesional. Yo siento que en la danza, en el arte y en el mundo hay muchos caminos en los que tú puedes, sí, como caminar. Pero siento que en este mundo de ser bailarín profesional se requiere mucho, ¿no? Se requiere mucho estudio, se requiere mucha dedicación. A veces no solamente, claro, nuestro énfasis es salsa y bachata, pero siempre voy a estar en pro de una persona que quiera ser integral. Claro. ¿Sabes? Porque todas las danzas y todas las ramas artísticas aportan a un artista. Así que siento que la pregunta no es quiero ser bailarín profesional, sino quiero ser un artista integral con énfasis en tal danza. Que siento que todo se conecta en el sentido de que vas a crear tu propia personalidad. Exacto. Porque tienes más de dónde sacar, más Exacto. herramientas de dónde Tu sacar. cuerpo tiene herramientas. Claro. Entonces, siento que eso es una de las cosas más importantes que a mí me gustaría, o bueno, nos gustaría como difundir a nivel mundial, a transmitir, como ser artistas integrales, bailarines integrales, que podamos entender. Porque a esto viene que hay veces que hay bailarines que respeto mucho, bailarines profesionales de salsa, que yo respeto mucho, pero a veces creen que por los logros que han tenido, por las personalidades que son en el ambiente, son. Pero yo retaría a esas personas a que fueran a tomar una clase a Broadway Dance Center o a Los Ángeles o otro tipo de danzas que realmente este mundo de salsa y bachata es muy pequeño para el mundo artístico, dancístico del mundo. Así que siento que eso es una de las cosas que siempre uno tiene que tener en cuenta. Hay alguien más arriba que yo y no puedo pensar en sobrepasar a alguien más porque todos somos iguales. Y créeme, hay alguien abajo que está loco buscando para llegar a otro estadio igual. Pero así decía Adolfo en la entrevista, que si usted no la vio, pase por ahí, el contenido de una vez le dé like al video y todo eso, porque es increíble. Pero él dijo, esto es como un Hollywood de pacotilla, porque todo el mundo es famoso, pero en realidad que en el universo de baile no los conocen a ninguno, a ninguno. Okay, eso de verdad pues me agrada mucho, no solamente verlos tan centrados, porque pues es la primera vez que realmente tenemos tanto que hemos compartido, porque siempre nos vemos por aquí, por allá, los llevo viendo ya unos añitos por ahí y en algunos congresos, pero es la primera vez que los puedo tener así y conocerlos un poquito más y me agrada un montón lo que escucho, porque sé que entonces el futuro está en buenas manos, gente, hay que reconocer también que cuando la gente lo hace bien, eso está bien. Mira, ok, ¿con quién has entrenado? Porque sé que has entrenado con un montón de gente, pero yo quiero ver cuál es tu favorito. Bueno, ay, Dios. Usted sabe que yo siempre lo voy a poner un poquito de picante. No, pues por lo menos no, está perfecto. Está perfecto. Mira, primero yo te voy a decir por qué nos gusta entrenar con tantas personas y Karen te va a decir con quién hemos entrenado y luego yo te digo de pronto quién es el favorito. Este podcast es suyo, usted hace lo que usted quiera. Ah, sí. Okay. Primero nos gusta entrenar mucho porque yo desde que empezamos yo le dije a Kate, sea donde sea que lleguemos en este proceso, siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que ser un alumno, siempre hay que recibir el conocimiento como cuando lo recibimos en la primera clase, con mucha humildad, con mucho amor, porque a este mundo le falta mucha humildad y mucho amor, hay que saber recibir, hay que saber, y por eso hemos entrenado con una cantidad de personas, porque aunque sea la persona que sea y haya hecho lo que haya hecho, porque obviamente se dicen muchas cosas de los grandes maestros. Oye, pero este es un buen clip para este video. Esto que acaba de pasar ahora. Están ahí por algo. Claro. Están ahí por alguna razón. Así que a veces no es como, es que no quiero con este maestro porque esto. No, simplemente
cada quien con su vida, cada quien sabe lo que hace con su vida, siento yo, malo o bueno. Yo lo único que nosotros estamos buscando es seguir aprendiendo y seguir creciendo como artistas. Ya nosotros nos encargamos de las personas que queremos construir, pero como artistas hay mucho conocimiento allá afuera. Que nosotros también no solamente nos formamos en salsa y en bachata, nosotros siempre seguimos aprendiendo de jazz, de técnica, de acrobacias, y pues que eso también hace que nosotros podamos ser un bailarín integral y no solamente enfocarnos en la salsa y en la bachata y ser profesionales como lo dice todo el mundo, no, sino como que también poder aprender de las diferentes personas, que eso es totalmente importante. Y pues nosotros tenemos a un maestro pues que creo que los dos queremos mucho y le agradecemos mucho por todas las cosas que él hizo por nosotros y porque también aportó para que nosotros estuviéramos aquí donde estamos. Y pues es Alex Salsita de Colombia, de la escuela. Él fue como la persona, gracias a él. Que nos unió y nos apoyó siempre. Sí, como que gracias a él también está un chico que se llama Andrés Silva, sí. Que él también nos ayudó mucho porque realmente nosotros primero empezamos el proceso en bachata y luego fue en salsa, pero a mí me dijeron un día, después de pandemia, yo estaba así, saliendo de pandemia, así que no estaba muy bien. Pues desentrenado. Súper desentrenado. Entonces, es que todo el mundo tuvo así. Sí, claro. Y me dijeron, tengo una chica que quiere, pues, que está buscando pareja. Y yo, ay, Dios mío, bueno, yo fui. Y era ella, primera clase. Nosotros tenemos un video de la primera clase y ya como con tapabocas. Pero tienes que prestar para ponerlo claro, aquí. Y ya el primer video ya se siente como, ya se sintió ahí la conexión. Y de ahí seguimos. De ahí para adelante, Alex, Judy, Andrés, Natalie también, que es una sí, que son espectaculares. Y ya luego hemos ido a estudiar mucho donde Osmar Perrones, donde Molé, Karel Flores. El vos Karel, sí. Bruno, Karine Rafael, Tito y Tamara, Alex Morel, también Dani Salsita. Oye, pero puro. Karine Ricardo. Allá todos de más en las estrellas. También, ¿qué más? ¿Cuál más? No recuerdo. Pues el maestro de este gremio, pero es una persona que nos ha aportado muchísimo a nosotros y es Chero, que es la persona que nos entrena en las acrobacias. Y mira, seguro a él lo conocemos un montón, porque Alex y Judy, nosotros dos, siempre estamos subiendo cosas de él, porque él le ha salvado la vida como 3 veces. Me coge así de que ella está volando y yo no sé qué hacer. Esa chiquita es atrevida porque ya voy para allá. Y bueno, entre otros maestros que espero que no se me escape ninguno, pero todos ellos han aportado mucho. No, y si se escapó alguno, mire que aquí yo los llevo, mira, con vinito hermano y todo eso, saludos, sí, mimitos, refresquese. Pero sí, definitivamente si se quedó alguno, sabe que están en su corazón porque han aportado y han sido parte del proceso. Ok, competir se dice fácil. La gente se vuela la cabeza y hay 500 gente aplaudiéndolo. ¿Qué se siente ser el único que se mueve en el salón? Cuando tú sales, todo el mundo está así y el único que se menea eres tú. Bueno, sí. Cuéntame. Bueno, competir, nosotros nos gusta mucho competir. Nos encanta. ¿Te gusta? Sí, nos gusta mucho competir. Nos gusta mucho competir. Pero hemos tratado de resignificar lo que significa la competencia para nosotros. Porque en Colombia la competencia es como muy natural, muy cultural, ¿sabes? Uno se forma. Ustedes son intensos. Yo estuve de jurado en el Festival de Cali y nos sacaron casi en camilla todos, así que no es fácil. La competencia es fuerte, es muy cultural, ¿sabes? Muy cultural. Pero a través de los años nos hemos dado cuenta que a nosotros nos gusta competir, pero no nos gusta la energía que se provoca el querer ser mejor que los demás, o el querer resaltar en que soy el mejor por competir. Entonces hemos resignificado eso y eso nos ha dado muy buen fruto, porque dijimos como, es una competencia, pero es una competencia de nosotros mismos para mejorar cada año por nosotros mismos. Y nunca, por ejemplo, cuando nosotros estamos en backstage, aunque claro, la competencia necesita de concentración, pero yo parezco un loco. Hola, que me quemaste la pregunta. Yo pregunto, ¿qué haces antes de salir? Está bien, no. Él sale y saluda a todo el mundo, lo abraza, lo coge, se pone a girar. Le encanta que lo gire la gente. Bailemos, improvisemos con la canción que está sonando.
sonando el siguiente. Ok, o sea que es muy relajado. Soy muy... Sí. No, pues es como genera mi ansiedad. Okay. ¿Sabes? Como que no me gusta de pronto este tipo de artistas que son... De sentarse, enfocarse. Cada quien Con los headphones y no hablan ni no, miran a nadie. igual, cada quien Ajá. tiene su proceso diferente para abordar la competencia, está bien, pero, y lo respeto mucho, pero en mi caso me gusta mucho crear una energía un poco más friendly en el backstage antes de la competencia, porque un día nosotros estuvimos precisamente en el Mundial de Cali por primera vez, que fue uno de los primeros mundiales que nosotros ganamos, y nosotros somos de Bogotá y yo soy de Cali. Ajá. Entonces todas las parejas de Cali nos miraban así. El como chisme, que- yo sé, si yo estuve ahí. como que nos miraban. Entonces yo un día le dije a Kate, a nosotros no nos gusta eso, hay que generar una comunidad un poco más friendly a la hora de competir para que el mundo también crezca y que no piense en la competencia como es que yo soy mejor que tú, sino como una cosa que ya cada quien está Un presentando proceso su trabajo. para qué parte de la carrera. Ahora, me llevas a otra pregunta que tenía y es algo que lo vengo trabajando un poco porque quiero saber su opinión. Muy bien, no pasa nada. Mucha gente se prepara y solamente ve coreografía, ve vestuario, ve la canción, pero nadie se prepara mentalmente para un evento como ese que tan estresante es. Entonces, te pregunto, ¿ustedes tienen algún tipo de proceso o de entrenamiento mental? Más que todo yo. Ella Ella dice, no, yo soy ella, así como cuando se bota el mortal, ella es como que ya se hace. Como que yo lo disfruto y ya, pero no me pongo a pensar en el más allá de eso porque me tensiono, me frustro, me estreso, como que digo, no, ya si va a pasar, pasa y si no, Tú pues confías ya. en tu memoria muscular, lo que ya tú tienes que has trabajado 20 veces, porque mucha gente dice, yo lo trabajo y voy y recojo el trofeo allá nada más. Todo lo que hice lo trabajé allá, ya no necesito hacer más. Ella trabaja así, pero yo soy de una cabeza. Y últimamente me ha funcionado mucho meditar. Entonces, cuando estoy vísperas de la competencia, medito en la mañana y en la noche. Entonces, me levanto y medito. Medita en YouTube, es gratis. Meditación para competir. Ahí está. Y ahí te pones ahí, te visualizas. Tienes que ver eso. No sabes que había meditaciones para Sí, competir. sí, hay meditaciones. Pero es algo que cada quien, o sea, cada quien hace por su propia cuenta. Pero sí es necesario entrenar la mente. Gracias. Es súper necesario. Y quiero agradecer a Karim Morales y a Rafael Barros, que ellos nos entrenaron un poco antes del Summit. Porque nosotros tuvimos un año, el año pasado tuvimos un año muy fuerte, gracias a Dios. Tuvimos un año donde no tuvimos mucho tiempo para el entrenamiento, sino como por el trabajo. Y estábamos muy desentrenados en todo sentido, físicamente, mentalmente. Y ellos dos llegaron en 3 días y nos mataron, pero nos... Te arreglaron los chakras. Y total. Sí. Y es muy importante, y ahí entendí una vez más que no solamente es el cuerpo o tu coreografía, es la mente, es cómo tú entras, es como qué es lo que tú piensas, porque la mente juega doble. Y antes uno no lo piensa tanto porque uno hace esto como un poquito más. Pero cuando llegas a un punto un poco más arriba, profesional, donde tienes la presión, donde todo el mundo te está esperando por tu trabajo, todo el mundo está esperando. La expectativa y la presión. Eso es fuerte, entonces a ti te toca literalmente encerrarte en un globito y en tu mente y simplemente hacer el trabajo que tú tienes sin pensar en que quieres hacer feliz a los demás por tu trabajo, porque eso te va a llevar abajo. Entonces siento que es muy importante la mente y cada quien tiene su proceso. Si te funciona escuchar música de tal tipo, si te funciona simplemente tratar de pensar en el momento, si te funciona meditar, si te funciona leer, si te funciona hacer yoga, cada quien tiene un proceso diferente, pero sí siento, hice una recomendación, que cada bailarín debe encontrar su forma de. Todo el mundo tiene una diferente forma, pero hay que encontrar una forma de calmar esa ansiedad para todas las personas. Yo cuando trabajo con la gente que entreno, que pues, yo no digo mucho tampoco, pero siempre trato de un pensamiento positivo. En la mañana me tienen que enviar un pensamiento positivo y vamos a trabajar en el día, eso es lo que vamos a usar de modo para trabajar el día. Entonces eso te va, una cosa que tú haces por 30 días, pues se convierte en un hábito. Y eso pues si usted busca libros que llegan a pensar en esas cosas que bailarín no leen mucho. Por la pena no te voy a decir, no leen mucho. Pero esa parte también es importante porque te ayuda a calmarte. Si tú no tienes un dominio de la mente y esa gente empieza a gritar, cuando tú vas saliendo por esa tarima que yo acabas de vivir la semana pasada, agarras esa mano y vas caminando. Yo lo veo a ustedes caminando pues con una naturalidad, pero veo unas caras que a veces tú dices, Dios mío, ¿qué le pasó? Ella va a dar la vuelta y va bien. Esa, por ejemplo, es otra. Nosotros dijimos un día, vamos a entrar al escenario caminando, tranquilos.
Porque es que, relajado, claro, un día sí. nosotros nos pasó, entramos porque me pasaba a mí, yo caminaba y ya, Y yo yo caminaba y caminaba lento. rápido. Y ese tipo de cosas también, hay que Sí, pensarlo no, todo. no, O que te funciona, si te funciona salir rápido, si te funciona salir a la pose, ¿qué te funciona a ti? No, el hecho es que hay muchas formas y cada maestro tiene sus formas de enseñar, cada profesional tiene su forma de hacer. Está perfecto, encuentra la forma sin hacerle daño a nadie y simplemente haz la forma que te funcione, pero sí hay como un parámetro o hay un ciertos ítems que sí se recomiendan seguir para pues encontrar cada quien su ser, como baila. Se tenía que decir, esté pendiente porque eso es lo nuevo de Diamond Talks y no olvide suscribirse, darle like porque el chismecito este está buenísimo. No sé si usted se lo está disfrutando, pero yo sí. Ok, mira. Cuando hablamos de ser profesionales, yo sé que pues, solamente la gente piensa, bueno, compromiso, buquearnos, pero es que lleva tantas cosas detrás que la gente a veces ni siquiera piensa. Ellos dicen, me gusta bailar y ya, pero nadie se ha puesto a pensar y muy pocos bailarines no tienen, últimamente me he dado cuenta de eso, un resumen artístico, un tarifario, donde pues cuando nos van a pedir nuestros servicios, cómo vamos a organizar la parte profesional. Porque pues, solamente pensamos el vestuario, los zapatos y vamos al social. ¿Cómo ustedes trabajan esa parte? ¿Fue muy duro acoplarse a esa parte ahora? Bueno, en la parte de ese tipo de trabajo un poco más... Los de Capi. Sí, no, Me dice yo no. redes de publicidad. Yo manejo más que todo las redes, los reels, todo eso. O sea que pero todo lo que sí los es- videos míos los haces tú. Sí. Muy bien. Muy bien. Número 10 porque te vi el vestido negro, me encantó. Entonces, bueno, justamente después de que ganamos el primer summit, que para nosotros fue Un cambio de vida. un cambio de vida, porque nosotros, como te digo, ahora sí nos hacemos Estás llamar. viviendo el sueño. Sí, Sí. total. Y nos hacemos llamar bailarines profesionales. A mí me cuesta bastante a veces. Sí, pero ves, Pues- el ponerle profesional al frente de tu nombre implica tantas cosas y la Sí, gente lo toma tan total, livianamente total. que a veces yo me quedo como que, ¿profesional de dónde? Sí, total. A mí me cuesta un poco, pero sí, se tiene que decir, ya hay una Y ese es casa otro clip para este video. pero bien. Después de ganar el Summit por primera vez, que era la primera vez que yo iba al Summit, y Kate fue ¿Fue solamente. la primera vez que fuiste y ganaste? Sí. Anda, ok. Gracias a Dios. Ah. La primera como pareja, la primera vez que yo fui al Summit, cuando yo entré, yo siempre vi en la pantalla en Colombia con mis amigos, siempre vi el Summit y yo decía, Dios mío, algún día. Y cuando yo llegué, yo decía, no puedo creer que esté aquí, yo me puse a llorar, se participó. ¿De verdad? Sí, Sí. claro. Y- Cosita, te dio con llorar. Sí, ¿verdad? obvio. Está bien. Era un sueño para mí. Y yo le dije a Kate, nada, hay que hacer las cosas divertidas. Y ahí donde voy, a veces cuando uno se presiona tanto, las cosas no salen. Pero cuando tú te diviertes y haces lo que amas con pasión, las cosas salen. Y yo le dije, Kate, es la primera vez que nosotros venimos aquí, vamos a disfrutarlo, vamos a ver qué pasa. Se Vas presión, conociendo. sí. Total, y al final, que 3 categorías, que eso nadie lo ve, y nosotros así como Nosotros que no queremos. nos creíamos eso porque pues era un sueño para nosotros realmente que nos ganáramos las 3 categorías como principales del Summit. Entonces, No, y claro, después de los trofeos, que la foto yo estaba así en shock. Y yo salí al backstage y yo llamé a mis papás. Ay. Y lloré. A mí Pero está bien. la pestañina corrían las fotos. No, lo que pasa es que también mucha gente a lo mejor no tiene la idea de todos los sacrificios que hacen en Claro. nuestro país y Sí, que es claro. una forma de salir adelante. Sí, total. O sea que la presión para ustedes, todos estos niños aquí, pues, pero muchos de ellos no tienen todo fácil y pues, ganan bien, no les importa porque pues, no va a determinar a lo mejor el cambio de vida que ustedes han tenido. Sí. Entonces para ustedes es una presión adicional porque es como que a lo mejor en nuestro país no tenemos tantos medios para hacer cosas y esto me puede dar una puerta para ser exitoso y tener un futuro diferente. Así es. Y yo los he visto haciendo mortales en la acera, gente en la acera. Que se cae alguien y de la otra atrás, ¡ay, sí, ya se cayó el ñoño! Niños, ¿qué hacen? ¿Qué ha pasado? No, sí es, así como tal cual tú lo dices. Creo que somos muy afortunados por la familia que tenemos, por las oportunidades que nos ha dado la vida y nuestras familias. Porque yo quisiera que el mundo conociera el talento que hay en Colombia. Yo lo sé. Me consta. Y quisiera que todo el mundo viese como el sacrificio que muchos bailarines colombianos hacen
y yo quisiera que todos pudieran cumplir ese Y que sueño. no llegan aquí por diferentes razones. Sí, no, Porque el mundo es loco y económicamente, Sí. muchas oportunidades que no se pueden dar en ese tipo de países. Y como te digo, yo a veces me paro acá y veo a personas que iniciaron conmigo o personas de la escuela que yo sé que les costaba, porque muchas veces yo di dinero para comida, dinero para Uber, para personas que pronto no tenían la posibilidad, y a veces me llena de orgullo que yo esté acá y también lo hago como en representación a esas personas que siguen luchando por este sueño, porque sí me parece que es algo que sí se puede, con mucho esfuerzo y dedicación, pero se puede. Y sí, o sea, nosotros siempre hemos sido personas muy humildes y personas muy carismáticas y amigables con las personas, no por llegar acá tan rápido, no por llegar acá y ya cumplir el sueño y ya nos hace más o menos personas, simplemente nos hace personas que por su trabajo y dedicación han podido conseguir. Bueno, si yo le voy a mandar un mensajito a los papitos de estos dos jovencitos que tengo aquí frente a mí. Qué lindo crianza tienen. De verdad, usted tiene que estar aquí sentadita al lado mío para que usted vea la buena vibra, lo bien que conversan, lo educados que son, y para que usted vea la juventud no está perdida. Hay mucho que ellos están haciendo, así que de verdad les felicito. Gracias. Porque no todo el mundo me da la misma vibra. Gracias. Ese es otro clip de este video. Ahora, para irnos a algo más amable, cuando no bailan, ¿qué hacen? El cine, la visita, chatear, descansar. Bueno, cuando estamos viajando y estamos en los congresos que normalmente bailamos sábado o viernes, en el día estamos durmiendo. Ajá, no se callan, no hacen workshop de vez en Sí, cuando. cuando dictamos los talleres, pues lo dictamos nosotros y ya, pero a veces también tomamos clases de los maestros, claro. porque siempre queremos seguir Aprovechar aprendiendo. seguro. Pero también descansamos un montón, pues porque el social, el show y dictar clases y tomar talleres es algo cansado, y pues también el vuelo, que es algo que se acumula. Entonces como que tratamos de descansar, de compartir tiempo, no solamente juntos, sino con otras personas que también conocemos en los eventos, o cuando estamos así entre semana que no tenemos un evento, estamos como estudiando, dándonos tiempo juntos o por separados. Entonces como que Realmente cuando estamos sin bailar, o sea, a mí por lo menos me gusta mucho ahora, me gusta mucho compartir con mi pareja, sí, en claro. Colombia, Es compartir que con... estoy enamorado. Estoy enamorado. Amén mucho. Y cuando vamos a Colombia siempre compartimos pues con nuestra familia, porque ahora el tiempo es mucho más valioso, se vuelve Claro. más importante, como que los vemos ahora muy poco realmente. Claro, el Pues, tiempo se limita mucho ahora. entonces como que vamos a Colombia y es como, no, espérate, vamos a ensayar un poco menos, pero vamos a compartir con nuestra familia, vamos a pasar tiempo de calidad y como que refrescar nuestros corazoncitos y llenarnos también de esa energía y de ese amor que nos da nuestra familia para seguir adelante, ¿no? Sí, mira, me da mucha alegría y de verdad cuando vuelvo a hablar, no solamente me lleva atrás a cuando yo también tenía un sueño y que estaba empezando, porque igual que ustedes pasamos muchísimo trabajo, nosotros ensayábamos en cemento igual que nos pasaba, y qué bueno que la vida les sonríe bonito. Qué bueno que están viendo el fruto del trabajo también, la perseverancia tiene un resultado. Y eso pues no solamente pues, les augura un futuro lindo que pues van a poder contarle a sus nietos en algún momento dado, ¿verdad? Pero también pues les hace vivir un presente muy comprometido, Claro. pues con el trabajo y a tan corta edad, porque son bastante jóvenes, Sí. que eso también es importante. Ok, ¿cuántas horas ensayan? Wow. Ya lo de las peleas, ya me dijiste que las peleas muchas, pero ¿cuántas horas de ensayo? Muchas. Sí, bastante. Porque ella es atrevidísima. Sí. Pero mira que hay... Yo la veo y ay, Dios mío. Pero mira que... Y como si nada, yo como ay. Gracias también a Dios y al talento y a la dedicación antes, previa de encontrarnos. Por ejemplo, este truco del mortal lo sacamos en una clase. ¿Qué? En una, porque ella también desde pequeña... Porque yo desde pequeña yo siempre tuve un profesor que me impulsó mucho a hacer trucos, O a sea, que no sacarlos tenías sin miedo. técnica. Entonces él como que me decía como hágalo, si se cae pues bueno, ya fue. Ay. Porque yo siempre tuve un lema que sin sangre no había dolor. Entonces yo Ya ves. nunca... Ay, eso entonces tiene que estar puesto en una camiseta sin sangre, ¿cómo es? Sin sangre. Sin sangre. Sin sangre no hay dolor.
lo pero sigan. Eso no lo sigan en No, casa. eso no es. yo después que me junté con él aprendí que hay una técnica, que hay una manera correcta de entrenar las cosas, de hacer las cosas pues bien ejecutadas, porque yo tenía, digamos, acrobacias solas que yo hacía las matitas eran. ¡Oh, wow! Y después aprendí que sí, que había la técnica y todo eso, y pues ya me fui formando de una manera Claro, más así que tenemos adecuada. que decirle a nuestra gente que está viendo el podcast que para tener una carrera longeva también, porque si hay una lastimadura o una lesión, pues hay que hacer las cosas, que vaya donde el maestro, que lo eduque, que lo ayude, con técnica. para que puedan hacerlo. Así Y de verdad es. que lo que hacen es espectacular. Pero no me dijiste cuántas horas de ensayo. No, mira, es que precisamente ahora que estamos aquí en Orlando, ha sido un poco difícil porque obviamente aquí se necesita carros, entonces dependemos mucho. Así que ahorita mismo estamos entrenando cada vez que podemos, ¿sí? Okay. Pero usualmente nosotros siempre entrenamos 4 o 6 horas diarias de lunes a sábado. El domingo era entrenamiento de equipo. 4 o 6 horas diarias. Sí. Eso. Y el domingo era entreno también, pero y trato de hacer eso y terminé en el hospital como por 4 días. el domingo era entreno de equipo, del equipo en el que estábamos, que era Esfera. Pero sí, igual entrenamos un montón, entrenamos liga, entrenamos gimnasio, entrenamos los dos, entrenamos un montón. Ahorita estamos como empezando a retomar. A coger una rutina acá. Y claro, y con tanto viaje y todo el año pasado, nos Te vi en toca... Tailandia. Sí, un sueño. ¡Ay, Dios mío, qué hacen por allá! No, imagínate. Claro, y nosotros en Tailandia. Y yo, nosotros vamos a ir a conocer elefantes. Y nos fuimos de allá. Muy bien. Porque Claro. de esos viajes que van a crear las memorias también de todo. Claro, yo también. No todo es digo, trabajo. o sea, no todo es trabajo. Sí, es que eso es otra cosa a la que voy. Digo, sí hay que meterle mucho al trabajo al entreno. Nosotros nos tocó entrenar en el aeropuerto, en un Airbnb que cobran las cosas así. Así que hay que trabajar para poder disfrutar, pero para disfrutar hay que hacer el trabajar. trabajo para Sí, poder total. disfrutar. Muy bien. Ok, esta serie es un poco complicada y sabemos que pasan muchas cosas y pues todo eso. ¿Qué es lo peor que le ha pasado? Sin decir nombre si no quieres, pero ¿qué es lo peor que te ha pasado? Ay, estaba en tal lado y no sé. Mira, nosotros por nuestra personalidad no hemos tenido problemas con nadie. O sea, realmente... No me refería con nadie, Sí, por ejemplo, digo, algo que pasó. Digo, como que en ese sentido nunca hemos tenido como problemas. Pero la peor experiencia que nosotros hemos tenido fue bastante traumática. Acá te la devolvieron de Italia. ¿Qué? Mira, te cuento... Espérate, porque este chisme es como un chismecito de este podcast. Cuéntame eso. ¿Qué pasó? Mira, nosotros ganamos, ¿no? El Summit del Estoy aquí con la quijada abierta. En 2024, en enero. Después de eso nos cambió el año completo. Nos salió un viaje a Nueva Zelanda y yo traté de planificar la gira de nosotros completa desde Nueva Zelanda para adelante. Y que teníamos ya todos los eventos aquí en Estados Unidos y todo. Yo planifiqué todo así. Pero luego nosotros en Colombia tenemos que hacer una visa de turistas para entrar a los Estados Unidos. A ella se le iba a vencer en octubre, no nos daba con el calendario, le tocó a ella renovarla. Y a todo el mundo se la daban en 15 días. Y ella lo hizo. Y yo, no, tenemos tiempo, la hizo a principios de mayo. El viaje a Nueva Zelanda para hacerlo completo la gira era el 28 de mayo. Y nosotros, bueno, vale. Nos llevaron. Arriesgadito. Sí, claro, pero es que mira, yo la hice, me la dieron en 8 días. Otro amigo la hizo 15 días, así. Y bueno, la hizo. No llegaba. Era 26 de mayo y no llegaba. No llegaba. Y nosotros viajamos 28. Nosotros, Dios mío, todo el mundo así con la vida, que por favor que llegue. No llegaba. El caso es que... Medicina para el estómago, me tocó hablar con los de Nueva Zelanda y decirles la situación. Decirles, mira, el pasaporte no ha llegado, lo tiene la embajada americana, Dijimos, vamos a sacar un pasaporte de emergencia. Y nos dicen en Colombia, sí, con este pasaporte de emergencia, que es delgado, es como un pasaporte, pero es gris, bueno. Le dijeron, ella puede viajar. Nosotros hicimos la visa para Nueva Zelanda con el pasaporte de emergencia, se pudo hacer, listo. Viajamos el 28, obviamente con estrés, porque el pasaporte de emergencia es muy diferente, bueno. Viajamos un montón de horas fue Colombia, Perú, Santiago, Chile, Nueva Zelanda, Auckland, y luego nos tocó ir a Wellington, que es otro, bueno, una cantidad. Llegamos y bien, disfrutamos del festival, Nosotros, bueno. Es decir, bueno, ya ves. Luego, ¿qué fue lo que pasó? Lo del vuelo de que no podíamos entrar a Australia. Oh. Los Ay, yo colombianos. quiero unos canguros.
no. No, escucha. Los colombianos tienen que pedir una visa para entrar a Australia y nosotros teníamos el Ah, viaje no de sabía. tránsito. Nosotros luego de eso íbamos a solamente ir. era para de pasada para poder Claro, ir íbamos a ir a Italia a competir en Universal Dance League, que es una competencia. Íbamos a competir, y todos los vuelos estaban comprados para ir a Milán. De Nueva Zelanda a Y Milán. teníamos que pasar por Australia. Cuando llegamos allá, no, que es que tienen, que es que esto, que les piden huellas y las huellas las tienen que poner en Perú. Entonces nos tocó pagar la diferencia del tiquete para poder pasar por Doha, por Qatar y no por Australia. Listo, cambiamos, nos tocó pagar del caché, como bastante, por ese tiquete. Listo. Ay, Dios. Nos tocó comprar otro tiquete para otra ciudad porque no salía de la ciudad donde estábamos. Nos devolvimos a esa ciudad. Cuando llegamos a la aerolínea, no, que tienen 15 kilos de sobrepeso. Nosotros que vale $90 por kilo. Y nosotros, Fueron nos $10 tocó, mira, en total. nos tocó coger los trajes, todos los trajes que son lo que más pesan, y ponerlos detrás de una De una neverita de esas que ponen en... de Coca-Cola. Y las yo las puse ahí. pusimos detrás los trajes y fuimos a Y volvimos esas a la maletas línea. quedaron vacías. Volvimos a la línea a hacer el peso y 15 kilos de sobrepeso. Y luego un policía por allá diciendo, ¿de quién es esto? Bueno, nos tocó pagar $1,000 de sobrepeso. ¿Qué? $1,000. Así que el caché se fue Se todo. fue, ya cayó. Salimos de Nueva Zelanda a Qatar, 18 horas. Luego de Qatar a Milán. Llegamos a Milán, se me quedó el pasaporte en el avión. A mí. Y nosotros, Dios mío, Pero, ¿qué está pasando? son cosas que son- No, buenísimo, pero es que esa época fue la sala. Entonces llegamos Fue dura. 2 horas en las filas de migración para Milán. Llegamos ¿Qué? al counter y yo, mira, lo que pasa es que mi pasaporte se me quedó. El pasaporte ya estaba en el cuartito. No de Estados Unidos, sino de Milán, el cuartito que todo el mundo lo lleva. En el cuartito. Llegamos y estaba mi pasaporte. Y cogieron el pasaporte de ella y dijeron, este pasaporte no es válido. Este pasaporte es emergencia. Es para regresar a casa. Empezaron a Ay, cambiar. ya pasó una Nos vez. metieron al cuarto. Llamaron por todo lado, me devolvieron mi pasaporte, llamaron que es que sí puede entrar, que no puede entrar. Así que tenemos que devolverla. Y yo, por favor, devuélvala entonces a Colombia, no a Nueva Zelanda, a Colombia. Exacto. porque Llamaron a España, no, aquí no la podemos. Llamaron a Estambul, a Turquía, no, aquí no la podemos. nadie quería lo pobre. Nadie me quería ver. Y nosotros llorando, la devolvieron a Nueva Zelanda. Y ahí, Pero espérate, primero nos habían dicho, no, solo la vamos a volver a Doha, a Qatar. Y yo allá sola, ¿qué iba a nos hacer dijeron, en Qatar? en Milán nos dijeron, a ella la tenemos que volver a Qatar, a Doha, y ella Y ya ella ya, tiene mira que a ver hablar, qué van a hacer tienen con que ella. hablar a ver qué hacen con ella. Si la permiten viajar de Qatar a Colombia, porque ese ya no es nuestro problema. Y yo así. wow. El caso, en un momento ya los policías nos requisaron, llevaron perros de todo. Yo me arrodillé con la policía, le dije, mira, aquí tenemos la invitación de Got Talent, somos bailarines, por favor. Me sacaron y la dejaron sola. A mí Entonces me me dijeron, quitaron el si celular. usted se quiere ir con ella, ese es el número del vuelo para que lo compre afuera porque usted ya entró a Italia. Me fui yo, digo, el vuelo, carísimo. Luego yo me enteré que la iban a devolver a Nueva Zelanda. Pues la devolvieron a Nueva Zelanda, gracias a Dios. Pero ella hizo ese viaje 2 veces. Ella duró 3 días en el aire, literalmente. Y la devolvieron, luego Eso ya. fue un trauma para mí porque yo, o sea, no estoy acostumbrada a viajar sola. Bueno, no estaba acostumbrada a viajar sola. Y ese fue uno de mis primeros viajes sola y con, En o medio, sea, o sea, al otro lado del mundo. No, y sin saber Y sin qué mí. va a pasar. Y sin pasaporte. y Como yo si fuera. estaba sin pasaporte como si yo fuera una ladrona o estuviera haciendo algo malo. Yo me sentía súper mal porque me ponían atrás, yo no podía ir al baño, no podía hacer nada porque me faltaban las esposas. la verdad. Claro, sí. Eso Me fue, y sentía le tocó súper mal. de Nueva Zelanda volver a ir a Colombia y volver a Madrid para poder hacer luego tal. Así que ya le dio la vuelta. No, es Al que. mundo. En una semana. Ay, gracias que eres jovencita. Eso O sea, fue. Eso yo creo que ha sido lo peor que nos ha pasado con O sea, pareja. entonces, mire, ya los estamos riendo ahora, gracias a Dios nos estamos riendo. Sí. Que por Acabamos de cierto, estar en aquí. ese momento estoy más. Tú bueno que lloraste 3 días corridos. No, Todo y el yo también lloré y Porque yo. la pareja donde me la dejaron se me No, la es que es llevaron. una niña. O sea, que al final, desde que Tú el te primer sientes viaje responsable. internacional sola, sin sus papás, que ella hizo, fue conmigo. Y ella nunca se había despegado de mí. Y literalmente en migración me dijeron: tienes 5 segundos para salir de aquí. No, mira. O sea, que no sé usted que está viendo este contenido, nos estamos divirtiendo muchísimo. Esta entrevista está súper, me la estoy gozando. Pero ya ve que para entrar a diferentes lugares, gracias a Dios me pasó igual porque cuando fui a Egipto,
no había que buscar anterior, yo pensaba que también iba como que hacer algo así, pero gracias a Dios, pero hay que averiguar siempre, por lo menos Sí, 2 meses antes, qué hace falta para Siempre. que tengas tiempo. Antes de comprar vuelos, siempre hay que averiguar qué te piden por tu país. Siempre. Sí. Mira, yo creo que ya mismo estamos acabando. ¿Se están divirtiendo, chicos? Sí, Vamos, claro. okay. Hablaste ahorita de divisiones. Entrar en 3, 4, 5 divisiones, ¿cuán duro es eso? Porque la gente piensa que pues es como que cualquier cosa, pero hay que bailar casi 2 y 3 veces en cada división. ¿Cómo decides cuántos vas a entrar? O si es porque, mira, yo puedo entrar en todas estas, o te canalizas en una nada más como para hacerlo bien. Bueno, es que también eso es muy cultural. En Colombia es muy cultural que desde niños a ti te pongan a hacer un montón de categorías. Nosotros hacíamos solista salsa, solista Ya bachata, estaba entrenado. solista salsa, solista bachata de salsa. Hacíamos son one, bachata cabaret y nos metimos a salsa cabaret. Y un día en Colombia nos pasó, a mí yo casi me desmayo por hacer todas las categorías. Y tienes que entrar y no, quitarte total. vestido y ponerte otro. Y no tienes tiempo, eso es así. Al inicio es muy bueno, al inicio tú disfrutas, ¿sabes? Utiliza tu Está cuerpo. artisteado, te Sí, sientes claro. artisteado. Ya después ya hay que bajarle un poco más. O sea, se puede. Al principio yo recomiendo siempre que te metas en las Porque categorías la que Yola, tú puedas. a la Yoliet le digo, pero muchachita. Sí, llegar a un punto donde ya diga, ok, ya me enfoco. Me voy a enfocar Es más, en nosotros, claro, nos gustan las dos y poco a poco el proceso va creciendo, hay más enfoque en una sola cosa. Pero ahorita, cuando tú estás... Pero también Total, no es tan pero fácil. cuando tú estás empezando, cuando tú quieres empezar en esto, yo sí recomendaría como que probar, hacer varias, o sea, sentir En que cuál es el se van a sentir cansancio, más cómodos sentir esta adrenalina de que, uy, la categoría empieza ahora, me cambio rápido, hacer esto, hacer lo otro, porque eso es necesario para llegar, es necesario, y ya luego tú te vas enfocando en lo que más te gusta, y ya. Okay. La última pregunta, ya estamos casi acabando, pero ¿cómo te preparas para el día que te toque perder? Mira. Y ella se ríe porque dice, yo nunca voy a perder. Está bien. No, Mira. pero sé que por lo que he podido escuchar, se ve bien humilde. Pero ¿cuán fuerte es? Porque acuérdate que la gente te acaba en las redes sociales, Sí, es como que no. horrible. ¿Cómo Mira. se preparan para perder? Te voy a decir ¿Vas algo. alguna vez? Yo espero que Claro. No, sí, es que a lo que voy es eso, es que creo que la vida a nosotros antes de darnos un primer lugar nos enseñó para eso. no. Nosotros llevamos, desde que empezamos, duramos 3 años 2. de segundos, un montón, en las mismas categorías. Okay. Pues lo que pasa es que así el segundo no lo ven, Pero ¿sabes? viste. Pero entonces, y nos prepararon siempre, desde que yo empecé a bailar, a mí me perseguía el segundo lugar. A nosotros nos empezaron a llamar los segundones, pero pues nuestra Ah, familia no por con mal, cariño. como- Sí, obvio, no por mal. Nosotros los segundones. Sí, porque pero- nosotros- está bien. Nosotros por 3 años Eso es duramos. bullying. Sí, obvio. Sí, pero Por 3 años duramos en el podio, segundo. Siempre nos faltaba un poquitico ¿Te para da terminar. coraje? No, mira que no. Bien. Eso Nos motivaba nos enseñó a a dar realmente a bullying. entrenar como segundos. A entrenar no como perdedores, sino a entrenar Sí, que todavía tienes que para hacer esa más. meta. Y nunca como un campeonato, aunque hayamos quedado segundos, porque nosotros, mira, de todos los campeonatos que tenemos todos segundos, uno fuera del podio y otro de terceros. De resto, todos son segundos o primeros, y gracias a Dios mantenemos el podio. Pero siempre nos hemos, como que la vida nos ha hecho eso, inconscientemente, para entrenar, así. Así que nosotros, y siempre yo le dije, nosotros siempre vamos a tener que entrenar para ser mejores, para alcanzar esa meta del primero, esa meta de ser mejores nosotros mismos. Entonces, claramente hay que entender, para entender el perder, hay que entrenar la mente y decir, hay veces que está uno arriba, hay veces que uno está abajo. Y que valoras el primer lugar cuando también has tenido muchas pérdidas, ¿verdad? Que no has sido todo en primer Y lugar, que- cuando llega allá como que wow, o sea, Total. claro. Y que también seas un poco realista con tu proceso. Te esforzaste y lo hiciste duro, no ganaste, ok, síguete esforzando. Te ganaste, no ganaste, ok, síguete esforzando. Te esforzaste, ganaste, perfecto. No te esforzaste tanto, no quedaste, ok, Pero igual ¿sabes? nosotros nunca nos hemos conformado con un primer lugar, siempre hemos querido trabajar para seguir mejor. O sea, hemos tenido, gracias a Dios, muchos títulos,
pero siempre queremos obtener mucho más, queremos retarnos como pareja y como que haya una competencia sana entre nosotros dos porque... Siempre se puede más, siempre, Ajá. siempre. Y con humildad, como te digo, estar en un lugar donde muchas personas lo buscan no te hace a ti, no, en un mundo muy grande. ¿Sabes lo que le digo yo a los míos? Con lo que ganas en un lado, pierdes en otro. No, un trofeo nunca te define. No. Porque es esto, perdón que lo diga así, ¿verdad? No es por levantar por un pedazo de plástico que en varios años ya hasta se pone todo feo y lo que te queda es el proceso, lo que aprendiste y todo eso. ¿Se te ha caído alguna vez la cate? Sí. Muchas veces. Porque sin sangre no hay dolor. No muchas. Nunca ha habido sangre. Nunca ha habido sangre. No, Porque no. está muy bonita la verdad de no está malo. No, ya me quedé como unas 3 veces, ¿no? Como unas 3 veces. Sí. Pero así feo. Fuerte. Sí. Una vez fue en una práctica de trucos. ¿En un show alguna vez? Sí. Sí. Nosotros no hemos votado un truco que nosotros tenemos que es un poquito bastante peligroso. Okay. Es Nunca complicado. lo hemos podido hacer en competencia porque llevamos casi 3 años dándole al truco y se requiere bastante. Y un día nos arriesgamos a hacerlo y se fracturó el dedo y todo eso. Fue en un show, tocó parar. Fue el estreno de nuestro show y fue en un restaurante, ni siquiera era gente de bailarines. Sí. No. Fue en un restaurante, se llama Cabaret en Colombia, en un restaurante de personas normales. Mira, personas normales que van a cenar a ver un show de salsa. Como Así Mulato que no- Cabaret, como algo Sí, así. como Ah, Mulato Cabaret, pero sí, en Mulato sí. Cabaret no mucha gente bailadora, Sí. allá va gente que a veces ni tiene idea nada. Y Y quieren nosotros show, divertirse y pasar que el show bien, nos ya. empezamos a Pero está bailar. bien, pues era un buen sitio para tirarlo porque no te hacía Sí, muy Claro, sí. pero al mismo tiempo, Pero lo que digamos, las personas, los bailarines entienden. Ok. Pero eso es un show, la jefa estaba bueno, yo quiero ver shows. Y voy y se cae, y eso se cayó durísimo. Y todo el mundo, Y yo me paro y empiezo así a sacar en un pie. no, eso fue. Pues yo Claro, me entonces, salí. al final fue peor porque la gente que está allí no puede entender qué fue lo que pasó. Exacto, todo el Si mundo- lo ensayaron, Todo el ¿verdad? mundo como que, Dios mío, ¿qué le pasó a la niña? Porque se cayó. Igual, La niña se cayó. la niña No se te cayó. preocupes, a mí una vez, yo saqué una en un sillón de ruedas, así que no te preocupes, si ella salió que por lo menos dando saltitos, No, que sí, fue bien. ya volvimos y ya hicimos otra cosa, pero Ok. bueno, sí, pero sí se han caído desafortunadamente. ¿Cómo le está pasando a usted en la casa? ¿Verdad que ha sido un buen inicio del 2025? No se olvide que vamos a pedirle a usted, por favor, que mire, eche un pasito en la casa mientras estamos haciendo esto, pero también dele like, comparte este video, denle a la campanita para que pues, nos siga apoyando. Es gratis, totalmente gratis, nos va a poder ayudar mucho pues, para que este contenido siga. Las redes sociales de ustedes, chicos. Pipe y Kate. Así mismo en Instagram. Sí, Pipe y Pipe Kate. y Kate. ¿Tiene Facebook? Eso es para los como yo. Los como yo. Pipe y Kate, K-T-H. Ok. Y Pipe Bejarano con 3 O's al final. ¿Para dónde van ahora? Ah, perdón. Y Kate Guerrero, Rayo Piso. ¿Para dónde van ahora? Bueno, A cenar con el amorcito. Porque él está Sí, muy enamorado. que ahí está. Ahí está. Detrás de cámara. Gracias, Andrés, por permitirnos grabar en la casita. Que ya después se lo presentará con lo bueno y esto que es las redes sociales para que usted vea. Claro, Son bellos los dos. Sin pena, yo estoy orgulloso de él. Muy bien, muy bien. Eso es lo que debe pasar. Jorge Andrés Ojeda. Y ahora el Pipe, Mira, entonces la pregunta es: ¿para dónde van ahora? Bueno, ahorita estamos emocionados porque tenemos varias cosas aquí en Estados Unidos, pero nuestro viaje así más lejos que nos tiene muy, muy felices es Australia. Van a verlo. Ahora sí los vamos a conocer. Ahora sí, vamos a poder ir allá. Muy bien, muy bien. Mire, si usted ha llegado hasta este punto del video, número uno, le agradezco mucho. Yo me lo he pasado muy bien. Yo sé que usted va a disfrutar este contenido. Pero no olvide pasar y darle cariño a esta gente que siempre nos apoya tanto para que este podcast sea una realidad. Y Tamás Martínez, la Liga Latina. Y también a Ricardo Luchos, el abogado de la comunidad. Taina Cigar, que pues, tiene sus fabulosos cigarros. Y Cindy, que mira lo que ella me dio. Porque yo siempre les traigo regalitos a los muchachos, siempre. Y Cindy de toda esta salsa que nos hizo el favor, mira, una camiseta para Pipe y una camiseta bien, mira, así, modernita para ti, para que cuando vayas para todos esos viajes, mira que vean las camisas, para que, mira que vean, mira, ahí está, para que siempre se recuerden de este momento que tuvieron con nosotros, para que pues, lleven un recuerdo lindo y que les acompañe mucho la suerte, que Dios los bendiga mucho, porque de verdad que son Muchas espectaculares. gracias. Qué bueno que me dieron la oportunidad
oportunidad. Gracias a la familia que nos permitió la casa, porque también eso es importante, ¿ok? Dios, Andrés de Sancho, que él está ahí, está ahí atrás. Si usted oye Riseria y eso, que él está también por ahí. Algún día tendremos a Don en el podcast también, porque somos excelentes bailarines. Así que bueno, sin más ni más, gracias por estar hasta aquí. No olvide suscribirse y darle like. Gracias a mi productor, que si usted quiere un podcast como este, que es mi esposito, si usted quiere un podcast como este, así, dígale que es profesional, porque hay un montón de equipos que usted no ve. Así que entonces me llama al esposito para que él le haga su podcast y lo ayude con sus fotos y sus videos. Y así que entonces, sin más ni más, no olvide estar pendiente de lo nuevo. Se tenía que decir. Y por la orillita, y haga bien y no mire aquí. Besitos, nos vemos luego. Gracias, chicos. ¿Cómo vamos a ver? Muy bien. Yo te dije que iba a ser divertida y te dije que yo me iba a portar súper bien, pues yo